La mudanza comenzó en un día gris y frío, algo extraño para Valencia soleada. María y Alejandro estaban frente a la casa, mirando su fachada y en silencio. Sus miradas volvían a veces al elemento central del edificio, el dragón de mosaico. Fue un trabajo de una complejidad inimaginable. Miles de años de piezas de cerámica se entrelazaron en una figura atroz con ojos de ámbar ardiente. Incluso desde lejos parecía que el dragón seguía cada uno de sus movimientos. ¿Estás seguro de que es una buena idea? María apretó los dedos de su marido. Su voz temblaba. Claro. Tenemos que empezar de nuevo. Aquí será mejor. Alejandro trató de sonreír, pero también sintió una inquietud extraña. La casa estaba en la parte vieja de la ciudad, donde las calles estrechas parecían apretar el aliento. Los edificios vecinos se inclinaban unos a otros, ocultando algo detrás de las fachadas. En ese silencio, el único sonido era el gruñido de su camión que estaba parado al lado. Tan pronto como entraron, el olor a humedad y polvo se les golpeó la nariz. Los muebles, dejados por los antiguos inquilinos, se cubrieron con una fina capa de polvo, y los suelos se agitaban a cada paso. En la cocina había una vieja cruz de hierro, oscura por el tiempo. María lo miraba mientras Alejandro rompía las cajas. Esta cruz estaba aquí por alguna razón, ella lo notó en voz baja. Quizás superstición. No le hagas caso. Pero María, sin embargo, sacó la cruz de la pared y la puso en el cajón de la mesa. Cuando la tocó, le pareció que el metal estaba caliente. La noche la casa revivió. No era nada ruidoso o evidente, solo pequeños arbustos, el estrépito de la madera vieja y el chillido del viento en los corredores estrechos. Pero en la habitación donde dormían había un silencio opresivo. María se despertó en la oscuridad. Alejandro cantaba en voz baja a su lado. Su mirada se deslizó hacia la ventana, tras la cual se veía un pedazo de fachada, la cabeza de un dragón mosaico. Al principio le pareció que era solo un juego de luz. Pero luego los ojos del dragón se pusieron más fuertes, su tonalidad amarilla se encendió con una pequeña chispa. Alejandro. Ella le gritó, empujándolo a un lado. Se levantó somnoliento. ¿Qué es? Mira, los ojos, ellos. Pero cuando miró por la ventana, todo parecía como antes. Se agachó, volvió a echar la cabeza sobre la almohada y murmuró, simplemente cansancio. Todo está bien. María no respondió. Pero ella sabía lo que veía. Al día siguiente, comenzaron a limpiar la sala de estar. Al quitar algunas pinturas antiguas, María notó algo debajo de la capa de pintura descascarada. Era una serie de símbolos tallados en la pared. Parecían un alfabeto desconocido para ella, casi como runas. Alejandro, mirando a través del hombro, se movió los hombros. Tal vez los adolescentes, supuso. Pero los símbolos parecían demasiado cuidadosos para ser una broma. Se cortaron con tanta fuerza que la pintura se rompió y las líneas se metieron profundamente en el envasado. Creo que es importante. Debemos averiguar quién vivió aquí antes, insistió María. Los vecinos quedaron en silencio. Las puertas se cerraron apenas ella trató de hablar. En la plaza delante de la casa, una anciana que vendía naranjas solo se inclinó al oír la dirección.
Esta casa ha tomado demasiado, niña, susurró. Tarde de la noche, cuando Alejandro ya dormía, María estaba sentada en el salón, contemplando los símbolos tallados. De repente, un carcajado se deslizó por la habitación, como si una mano invisible hubiera abierto todas las ventanas a la vez. La luz del candelero se desvaneció y en un momento en la esquina vio un movimiento. El corazón se atascó en la garganta. Su mirada se deslizó involuntariamente hacia la ventana, donde el dragón mosaico ahora la miraba con una expresión que no podía confundirse con la furia. María quería gritar, pero la voz se atascó en la garganta. Le pareció que el dragón se acercaba, que su boca se abría, lista para aplastar todo lo que se encontraba en su camino. En ese momento se dio cuenta de que no era solo una casa. Y el dragón no era solo un adorno. Alguien o algo los estaba observando. A la mañana siguiente, María no podía evitar la sensación de que alguien la estaba observando. En la cocina, durante el desayuno, su mano con una taza de café se congeló en el aire. Ella miraba por la ventana, pero no veía el reflejo de su rostro, sino de esos ojos amarillos ardientes de dragón. «Estás un poco tranquila hoy», notó Alejandro, mirando su teléfono. «Sueño con esta casa», confesó María, poniendo cuidadosamente la copa sobre la mesa. «Y no solo él. Es como si algo dentro de él me tirara». Alejandro solo sonrió. Era un hombre racional, un escéptico. Él era arquitecto y estaba acostumbrado a ver en las casas viejas algo hermoso pero seguro. Sus ideas entraban en conflicto con las ansiedades de María, lo que solo aumentaba su tensión interna. «Necesitamos distraernos», dijo. «Mañana iremos a casa de tu madre. Vamos a ventilar la cabeza». Pero María sabía que eso no ayudaría. La casa ya estaba demasiado en su mente. Ese mismo día decidieron quitar los viejos tapices de uno de los dormitorios. Alejandro perdió rápidamente el interés, dejando a María sola. Ella estaba trabajando con una espátula, desnudando el ensalado bajo las capas de papel. Y entonces vio de nuevo los símbolos. Pero eran diferentes, más grandes, más profundos, casi como heridas en el cuerpo de la pared. María pasó involuntariamente su dedo por las líneas cortadas. Bajo su toque, el yeso se desvaneció, desvelando algo que parecía sangre seca. Su respiración se hizo frecuente, como si de repente hubiera menos aire en la habitación. Un ruido. Un ligero, casi imperceptible, como un murmullo lejano. Se detuvo. «¿Quién está aquí?», dijo. Su voz se rompió en un gruñido. No hubo respuesta. Pero el susurro se hizo más fuerte, formando palabras que ella no podía entender. María salió corriendo de la habitación. Sus piernas casi se le cruzaron. En el piso de abajo se encontró con Alejandro. «Estás todo pálido». «¿Qué pasó?». «En esta habitación hay algo allí». «Escuché voces». Él sacudió su cabeza con desconfianza y subió. Pero la habitación estaba vacía. Las paredes con los símbolos parecían un simple y rasgado y pinchado. «Te estás dando vueltas». «Es una casa», dijo con calma, abrazándola por los hombros. «Quizás deberías descansar». Pero María sabía que no era una casa. Por la noche volvieron a oír los sonidos. Y esta vez Alejandro se despertó.
Alejandro, armado con una linterna, bajó con cuidado. María lo seguía con el teléfono en la mano. Las lámparas del pasillo parpadeaban y el aire se llenaba del olor de la madera quemada. ¿Lo escuchas?, susurró ella. Se pararon en la escalera. El sonido era más claro, casi como un golpe rítmico. Se escuchaba desde el salón. Alejandro empujó la puerta y entraron. La linterna iluminó el caos. Los libros que habían quedado en la estantería se encontraban en el suelo. La silla se había volcado. Pero lo más extraño, una de las paredes estaba empapada. Los símbolos que María había visto antes parecían haber sido quemados en la superficie y junto a ellos huellas sucias, como si alguien hubiera metido los dedos en el ensalado. Esto no había ocurrido antes, exhaló Alejandro. Su voz se estremeció de tensión. María cubrió la boca con la mano para no gritar. Esta casa. Por la mañana María empezó a buscar información. Los vecinos se negaron a preguntar, pero ella logró encontrar al dueño de la casa en el archivo municipal. Su nombre era don Gabriel Fernández, un rico aristócrata que vivía aquí a principios del siglo XX. Se rumoreaba que su familia practicaba magia negra, ofrecía sacrificios y hacía tratos con el diablo para conservar su riqueza, pero luego la casa quedó maldecida. Todas las familias que vivieron aquí después se enfrentaron a tragedias. Alguien moría, desaparecía, se vuelve loco. Su padre, su madre y sus 2 hijos desaparecieron en una noche, dejando la casa vacía. Cuando regresó a casa, vio a Alejandro parado frente al mosaico de dragón, mirando fijamente su cara. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con cuidado. Él no respondió de inmediato. Luego se volvió y dijo: tengo la sensación de que este dragón está protegiendo algo. María se asustó. Ella sentía lo mismo. Esa noche se despertó de un grito. Alejandro estaba dormido de nuevo, y la habitación estaba en medio de la oscuridad. Ella escuchó, y su corazón se detuvo. Alguien susurró su nombre. Como en un trance, se acercó a la ventana. El dragón en la fachada la miraba, sus ojos ahora brillaban como pequeñas luces. Y la boca estaba un poco abierta, como si el animal estuviera a punto de revivir. María se apartó de la ventana, pero el sonido la detuvo. Era música, una vieja, tonta melodía que venía de algún lado de dentro de la casa. Salió al pasillo. El susurro se hacía más fuerte. Los mismos símbolos comenzaron a aparecer en las paredes a su alrededor, pero ahora parecían pulsar como venas llenas de sangre. Y entonces escuchó una voz que reconoció por primera vez. Alejandro encontró a María en la cocina. Su rostro estaba desvanecido y sus ojos rojizos, como si no hubiera cerrado los ojos. «Tú has gritado en la noche», dijo sentado frente a ella. «¿Qué pasó?». Ella se quedó sin quitar la mirada de la taza de té en sus manos. Las palabras se le quedaron en la garganta. ¿Cómo le puedo contar las voces, los símbolos y los ojos que la perseguían cada noche? Es una pesadilla. Finalmente se abrió la boca. Alejandro la miró con compasión, pero luego apareció una firmeza en su voz. «María, quiero que consultemos a alguien. Historiador local, archivos. Cualquiera que pueda decirme más sobre esta casa. Yo también ya no me siento bien». Ella hizo una mueca. Esta fue la oportunidad que tomó con ambas manos.
Al mediodía se dirigieron a la biblioteca de Valencia, donde fueron recibidos por una anciana archivista llamada Carmen. Al oír la dirección de la casa, su rostro se oscureció de inmediato. Se dice que ordenó que se colocara un dragón en la fachada en honor a su protección. ¿Qué protección?, interrumpió a Alejandro. Carmen recorrió las páginas con el dedo. En los archivos hay menciones de extrañas desapariciones desde la década de 1920. Pero lo más interesante son los diarios de su hija, Isabel. Se perdieron, pero hay extractos. Ella escribió que el dragón guardaba el secreto de la familia, que había algo en las paredes de la casa que nadie debía saber. María se puso a correr. ¿Podía tener algo que ver con los símbolos que encontramos? Carmen se frunció. Alejandro se estremeció, tratando de ocultar su escepticismo, pero en sus ojos había un poco de inquietud. En la noche, la casa estaba en silencio. María estaba sentada en el suelo de la sala de estar, mirando el diario que Carmen les había dado por un tiempo. El dragón nos protege. Pero cada vez que alguien perturba la tranquilidad de la casa, revive. Todos estamos encerrados en su manada. Estas palabras giraban en su cabeza. De repente, el silencio se vio interrumpido por el violín. Era como si alguien abriera lentamente una puerta vieja. María se volvió y vio a Alejandro. ¿Has encontrado algo?, preguntó. Él asintió. En el sótano. El sótano resultó estrecho y polvoriento, iluminado solo por una tenue luz de una linterna. Las paredes estaban cubiertas de araña y el aire era denso y sofocante. Alejandro se acercó a la pared más alejada, donde la tapiza había sido derribada, desnudando los ladrillos. «Mira», dijo, señalando una sutura apenas visible. Comenzó a despejar la pared, y María notó que detrás de ella se ocultaba un pasadizo. Después de unos minutos de esfuerzo, abrieron la puerta estrecha y había una habitación pequeña detrás de ella. Dentro había objetos antiguos, velas, fotos que se habían desvanecido, cuchillos con una incisión delicada y un cofre de madera. Alejandro lo abrió y encontraron un diario destrozado. María pasó las páginas. Era el diario de Isabel, la hija de don Gabriel. Pero veo que la defensa es una celda. Este dragón nos absorbe, nuestra sangre, nuestras almas. Nunca se sacia. ¿Qué significa?, susurró María. Alejandro sacudió la cabeza, pero su mirada se detuvo en la última página. El último que perturbe la paz de la casa será parte de ella. Esa noche todo en la casa cambió. María se despertó de frío. En la habitación había un silencio insoportable. Miró por la ventana y se detuvo. El dragón en la fachada se movía. Sus escaleras vibran y sus ojos brillaban. La boca que antes estaba bien cerrada se abrió, desvelando filas de dientes afilados como cuchillos. De repente, Alejandro gritó desde otra habitación. María corrió hacia allí, pero no estaba. En el dormitorio, solo encontró su teléfono en el suelo. Su corazón se estremeció furiosamente. «¿Alejandro? ¿Dónde estás?», gritó, pero su voz se hizo un eco de fondo. Escuchó un fuerte golpe desde el sótano. Bajo la esperaba una pesadilla. Pero ya no era el sótano. Era un laberinto de paredes con símbolos pulsando.
De las profundidades se escuchaba una voz. «Tienes que irte. No es tarde». Era la voz de Alejandro. Ella se adelantó, pero las paredes se empezaron a contraer y el aire se llenó de presión, como si alguien invisible le estuviera apretando el pecho. Los símbolos se empezaron a encender en rojo, y el susurro se convirtió en un rugido fuerte, y entonces ella lo vio. Alejandro estaba en el centro de la habitación, pero su cara estaba distorsionada. Era parte de la pared. Sus manos y sus piernas parecían haber crecido en piedra, y sus ojos la miraban en órbitas vacías. «Vete, María. La casa te quiere», susurró. Ella gritó, pero de repente sintió un aliento frío detrás de ella. Al girarse, vio una sombra parecida a la figura de un dragón, con una pasta negra, de la que gotea un líquido negro denso. María corrió hacia la salida, pero las paredes comenzaron a engancharse. La casa la quería, y el dragón estaba esperando. Cuando María salió del sótano, sus piernas temblaban y su respiración se rompía con un ruido como si acabara de correr una maratón. La puerta detrás de ella se cerró con tanta fuerza que la casa parecía temblar. Subía las escaleras, pero se detuvo a medio camino. La sala de estar se veía diferente. Los muebles estaban dispuestos como en otra época, y el aire se llenaba de un olor apenas perceptible de madera quemada y incienso. Fuera se oían los sonidos de los pasos. Por un momento María pensó que era Alejandro. Pero, al acercarse a la ventana, vio la calle sumergida en una niebla impenetrable. Las casas vecinas desaparecieron y en su lugar quedó una oscuridad infinita, como si su casa estuviera colgada en el vacío. De repente, el sonido de los pasos se intensificó. María se dio la vuelta repentinamente, pero detrás de ella no había nadie. «¿Alejandro? ¿Eres tú?» Su voz se rompió en un susurro. No hubo respuesta. Son unos ruidos que parecían cada vez más cercanos. María decidió volver a su dormitorio, con la esperanza de encontrar algún tipo de refugio. Pero cuando abrió la puerta, se detuvo. La habitación estaba completamente vacía, como si nadie viviera aquí. La cama desapareció, las paredes se volvieron desnudas, cubiertas de símbolos que destellaban con una luz tenue. En el suelo, en el centro de la habitación, estaba el diario de Isabel, abierto en la última página. La casa siempre está hambrienta. Si no se le da, destruirá todo. Estas palabras se mezclaron con un silencioso susurro que comenzó a llenar el espacio. Las voces sonaron en diferentes idiomas, entrelazándose como un coro de pecadores que piden perdón. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?, gritó en el vacío. El susurro se convirtió en una voz de trueno que temblaba las paredes. «Estás aquí para reemplazarlo». En pánico María salió corriendo de la habitación y se encontró en un pasillo que se hizo más largo y ya. Las paredes respiraban, estrechándose y ampliándose como un organismo vivo. Ella sintió como el suelo se volvía pegajoso debajo de sus pies calvos. Miró hacia abajo y vio que una espesa líquida negra, parecida a un resino, fluía por las tablas de madera. María corrió, pero el corredor parecía no terminar nunca. Escuchó la voz de Alejandro llamándola desde lejos y trató desesperadamente de encontrar su fuente. En la curva se encontró con una puerta que no había visto antes. Con sus manos temblorosas, la empujó
y se abrió un espacio amplio, todo cubierto de una capa gruesa de polvo. En el centro de la habitación había un altar, en el que había una figura de mosaico de dragón, una copia exacta de la que había en la fachada de la casa. María se acercó al altar. Sus dedos se estiraron hacia la figura, cuando sintió un extraño calor que salía de ella. Las voces en su cabeza se hacían cada vez más fuertes, pero de repente se dio cuenta de que entre el caos se oía otra voz. Femenina, silenciosa, suplicante. Libérenos. Destruyelo. María supo que la voz era de Isabel. ¿Cómo? Susurró mientras miraba a la figura. La respuesta no vino de inmediato, pero ella supo que la figura era la clave. Ella debía destruirla. No. Otra voz, gruñendo y poderosa, se extendió detrás. María se volvió repentinamente y vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Era una enorme silueta de dragón, con sus ojos ardiendo y de su boca goteaba el mismo líquido negro. «Tú serás la próxima», gritó. El dragón se lanzó contra ella, pero María, reuniendo toda su voluntad, agarró a la figura del altar y con un golpe de fuerza la golpeó en el borde. La figura se rompió y de ella salió una luz brillante que llenó todo el espacio. Las voces desaparecieron y la habitación comenzó a derrumbarse. María corrió sin mirar atrás. La casa se estremeció, las paredes se rompieron y el suelo se cayó bajo sus pies. Ella logró llegar a la salida cuando la puerta de entrada se abrió ante ella. Ella salió corriendo, cayó en la de un puente y miró hacia atrás. La casa estaba en su lugar, pero el mosaico del dragón en la fachada estaba destruido. «Alejandro», susurró, pero la respuesta fue silencio. Unos días después María regresó a la casa. Su corazón estaba pesado, pero debía saberlo. En la fachada de la casa ahora solo había un vacío, donde antes había un dragón. Pero en su lugar notó esquemas de cara humanas apenas distinguibles. La cara de Alejandro se convirtió en parte de la casa. Se dio la vuelta y se fue, dejando la casa atrás para siempre. Pero al salir, sintió que alguien la estaba mirando. El dragón no había sido destruido. Simplemente estaba esperando. María regresó a su apartamento en el centro de Valencia. En sus oídos todavía sonaba la voz de Alejandro llamándola desde lo más profundo de la casa, como si estuviera encerrado en una jaula de la que nunca saldría. Ella trataba de convencerse de que todo había terminado, pero sabía que la casa no la abandonaría. El dragón, o lo que ocultaba su mosaico, lanzó sus garras en su mente. Ahora cada sonido, cada movimiento del viento le parecía siniestro. La primera noche en su apartamento, no durmió. Intentó leer, puso música para apagar el silencio, pero el susurro penetró incluso en su mente. Por la mañana, descubrió que sus ventanas estaban cerradas desde adentro y que alguien había puesto un dedo en el cristal, dejando el mismo símbolo que había visto en las paredes de la casa. María lo borró con su mano temblorosa. «No te dejaré volver a llevarme», susurró. Pero la respuesta fue solo un susurro que sonaba en el vacío. «Ya eres mía». Ese día regresó a la biblioteca, donde encontró a Carmen de nuevo. Ella la recibió con una mirada preocupada. «Pareces haber visto la muerte, niña». María se quedó callada, sus dedos apretando la página del diario que había traído.
Mostró a Carmen los símbolos y comenzó a contar todo lo que había visto en la casa. Carmen escuchó con calma al principio, pero luego se puso pálida. No debías tocar la figura. Tú has liberado algo que no está en nuestro mundo. María se agarra a la mano de Carmen. Tengo que saber cómo detenerlo. Carmen se detuvo y luego dijo: las grabaciones hablan de un ritual. Interrumpió María. El que complete el ritual debe quedarse en la casa para siempre. María se petrificó. Ella sabía que no podía dejar a Alejandro allí. Pero ¿podría ella misma ser parte de esta maldición? Aceleró su paso, sintiendo que su corazón le daba cada vez más. Cuando finalmente llegó a su puerta, miró hacia atrás. El hombre se detuvo a pocos metros. En la luz del faro vio su rostro. Era Alejandro. Sus labios se abrieron, pero no salió el sonido. Su piel era pálida, sus ojos vacíos y sus movimientos como de un títere. «Ayúdame», gritó. María no tuvo tiempo de responder. Desapareció tan repentinamente como apareció. Esa noche fue despertada por un teléfono. El teléfono parpadeaba en la oscuridad. Su pantalla iluminaba un número que ella no reconocía. «Hola». Su voz temblaba. La respuesta fue un profundo aliento y una voz que ella reconocería en cualquier lugar. «María, él no te dejará ir». «¿Alejandro? ¿Eres tú? ¿Dónde estás?» Dentro, su voz se rompió. Y entonces escuchó el crujido de sus uñas, como el que había oído en la casa. De repente, la campana se interrumpió y el teléfono se cayó de sus manos. María se dio cuenta de que la única forma de regresar era. Recogió su diario, las velas que compró en la iglesia y un pequeño cuchillo que su padre le había regalado. Llegó a casa tarde en la noche. La fachada estaba silenciosa, el mosaico estaba destruido, pero la casa estaba parada, como si la hubiera esperado. Dentro todo era como en su última noche, el suelo cubierto de polvo, el susurro que llegaba de las paredes. María se dirigió a la sala de estar, donde vio los símbolos por primera vez. Encendió las velas y abrió el diario. La última entrada decía: el dragón descansa dentro de las paredes. Para destruirlo, hay que devolverle el poder de lo que le robó. María sabía que eso significaba encontrar a Alejandro. Ella volvió a bajar al sótano. El corredor se hizo más largo, las paredes ya estaban. Pero ella no se detuvo. La voz de Alejandro se hizo más alta. Finalmente entró en la sala donde estaba el altar destruido. En el centro de la habitación no vio. Alejandro seguía siendo parte de la pared. Su cuerpo se había convertido en piedra. «Tú viniste», dijo, «te devolveré». Su voz temblaba. Ella caminó hacia él, pero el aire se llenó de rugido. De la sombra se deslizó la figura de un dragón. Sus ojos se encendieron. «Me has perturbado la paz. Ahora serás parte de mí». María tomó el cuchillo. Su corazón se rompió de miedo, pero sabía que si se rendía, todo sería en vano. Se lanzó a Alejandro y le puso un cuchillo en el pecho como un símbolo, el mismo que pulsaba con una luz brillante. El grito que se emitió era ensordecedor. El dragón se lanzó sobre ella. Su boca se abrió, lista para tragarla. Pero en el último momento la luz del cuchillo llenó toda la habitación.
María se despertó en el suelo. La casa estaba vacía, sin símbolos, sin susurros. Se levantó, mirando hacia atrás. Alejandro estaba en el suelo, su respiración era débil, pero él estaba vivo. Ella lo ayudó a levantarse y salieron de la casa. Detrás de sus espaldas se escuchó un temblor. La casa comenzó a derrumbarse, convirtiéndose en un montón de piedras. El dragón ya no guardaría sus secretos. La casa quedó atrás, enterrada bajo los restos de su misma maldición. María y Alejandro estaban en una calle desierta, iluminados por la luz pálida de un faro. El aire era pesado, impregnado de polvo y fuego. En el silencio se intercambiaron miradas, ojos, llenos de agotamiento y miedo, pero también de una ligera esperanza. Todo terminó, susurró Alejandro. Su voz era débil, apenas audible. María no respondió. No estaba segura de que fuera el final. Pasaron las próximas semanas en el apartamento de María. Alejandro se recuperaba, pero permanecía distante. Apenas hablaba, se sentaba horas en la ventana, mirando hacia el vacío. María trataba de recuperar el ritmo de su vida, pero sentía que las sombras de la casa la perseguían. Todas las noches soñaba con un dragón. En sueños no parecía un mosaico como en la fachada de la casa, sino que estaba vivo, con unas escamas que se deslizaban y ojos espantosos que seguían cada movimiento de ella. Ella trataba de alejar estas visiones, convenciéndose de que eran solo las consecuencias de lo que había pasado. Pero una voz interior le susurraba: «Has liberado algo que no entiendes». Una noche María se despertó con un sonido extraño. Era un crepúsculo silencioso que salía del pasillo. Ella saltó de la cama y su corazón se aceleró cuando vio una luz tenue que salía de debajo de la puerta. Ella salió con cuidado al pasillo. El suelo estaba cubierto de un polvo extraño que brillaba como fragmentos de un mosaico. «¿Alejandro?», ella llamó. No había respuesta, pero en el fondo del pasillo vio su silueta. Se volvió. Su rostro era vacío, sin vida. Y de repente ella notó que sus ojos se volvieron amedrentados como los de un dragón. «No me liberaste», dijo con una voz fría y extraña. «Lo liberaste». María se tambaleó, pero sus piernas se pusieron como en el suelo. «Eres tú, pero estás vivo. Estás aquí». «No», la voz de Alejandro se volvió profunda, casi animal. «Yo soy parte de él. Todos somos parte de él». Esa noche Alejandro desapareció. La policía fue impotente, atribuyendo su desaparición a un trastorno nervioso después de un horror. Pero María sabía la verdad. La casa se había derrumbado, pero su espíritu, su maldición, seguía vivo. El dragón, que ella creía que había muerto con el altar, ahora se había instalado en Alejandro. Un mes después María se fue al barrio antiguo de Valencia. La casa aún estaba de pie, aunque la ruina era real, lo vio con sus propios ojos. Pero ahora parecía extrañamente restaurada. La fachada estaba adornada con un nuevo mosaico, mucho más complejo y detallado que antes. En el centro, el dragón era hermoso de nuevo, pero ahora sus ojos eran terriblemente realistas y sus escamas parecían brillar en los rayos del sol poniente. Se quedó atónita mirando la casa cuando de repente oyó un susurro que se extendía desde la fachada. «Nunca escaparás».
María cerró los oídos, pero el sonido penetró en su mente como veneno. Y entonces lo vio. Alejandro estaba en la ventana, sus ojos de ámbar ardiendo en la oscuridad. «La casa te llama de vuelta», susurró. Sus labios no se movían, pero la voz era clara. Desde entonces la vida de María se convirtió en una casa interminable. Ella sabía que tarde o temprano tendría que regresar. La casa no la dejaría ir hasta que obtuviera lo que quería. Cada noche escuchaba el crujido de las uñas, sentía la presencia de un dragón invisible que ahora le seguía a cada paso. Intentó resistir, pero comprendió que la maldición de la casa era parte de ella. María ya no dormía. Comenzó a perderse, dándose cuenta de que su destino estaba predestinado. Una noche volvió a casa. Ella se detuvo ante el mosaico. Su mirada se encontró con los ojos de la bestia, que ahora parecían humanos. Alejandro. María cerró los ojos y dio un paso adelante. Entró en la casa. La puerta se cerró detrás de ella, absorbiéndola en la oscuridad eterna.